Como hablábamos anteriormente, para que España ejerciera control sobre sus tierras nuevas, era crear unas instituciones y dentro de estas instituciones dominar y gobernar a esos territorios que ya habían conquistado. Entonces hablábamos de que esas instituciones entraban en la casa de contratación y el Consejo de Indias. También hablábamos de que esta dominación fue de forma brusca, de forma violenta, pues dejaron consecuencias o impactos negativos que sufrieron los indígenas como enfermedades, como malos tratos, torturas, enfrentamientos, suicidios individuales, divisiones de familias, entre otras. Además, además todas estas actividades o todas estas actividades que se realizaron o todas estas acciones que se realizaron frente a los grandes indígenas, los sometían a trabajos forzosos, desplazamientos, despojos de sus tierras, prohibición de sus lenguas nativas, entre otras. Y hablábamos que quizás uno de los motivos o ideales que tenían en este caso los españoles era el afán por el oro y explotar todos esos recursos minerales que tenía el territorio colombiano, sobre todo en el interior, y dentro de esos recursos minerales se encontraban el oro, que era uno de los más valiosos. Entonces colocaban a trabajar a los indígenas en las minas en horas extensas y a cualquier horas extensas, más de 8 horas trabajando y a cualquier hora del día. Hablábamos de estos enfrentamientos. Decíamos que a pesar de ello, los indígenas al inicio ofrecieron su amistad, pero sin embargo se dieron cuenta de que cuáles eran los reales intereses que tenían los españoles, y era atacarlo, y comenzaron a atacar y apoderarse de todos sus recursos, y comenzaron los indígenas a formar un frente de resistencia, aunque en algunos momentos los españoles se vieron en apuros, pero como ya habíamos visto en anteriores temáticas, sabemos que la ventaja que tenían estos frente a los grupos indígenas era totalmente grande. Por ejemplo, Señor, ¿puede ser un ejemplo? sí, recuerden que tienen que levantar la mano. Yo no sé por qué no levantan la mano. Sara y Pacheco. Profe, hay bastantes ejemplos y uno de ellos sería tenía más avances tecnológicos eh, no, las armas de fuego, y además tenían animales como perros y caballos. Muy bien, a ver Luis. Señor, muchas también son la tecnología, las armas y las pólvoras, señor. Muy bien, todas esas armas de fuego, todas esas tecnologías avanzadas que estos tenían, obviamente iban muchísimo más adelante más adelante que los, eh, que los españoles, perdón, los indígenas no tenían ni siquiera ni un arma de fuego o pólvora con las que podían de pronto compararse o combatir. Bueno, las rutas, que esto es lo que nos miramos acá. Para entrar a la conquista o para explorar el continente, o para explorar, perdón, el país colombiano, estos hicieron diferentes rutas, escogieron diferentes rutas importantes. Una de las principales fueron las de la costa Caribe, el suroccidente y el centro del territorio colombiano. Entonces, dentro de estas rutas llegaron a conquistar gran parte de la zona que se encontraba en la costa Caribe, lo que nosotros conocemos como la región Caribe, como por ejemplo Santa Marta, Cartagena, cuáles fueron
primeras rutas en las que estos españoles incursionaron y vieron diferentes zonas importantes para explotar. Pues en el suroccidente, más que todo este suroccidente es lo que nosotros conocemos como el Pacífico. En este caso, los españoles se movilizaron cerca del Océano Pacífico, que era una ruta predominante y una ruta importante, y llegaron a lo que nosotros conocemos actualmente como Chocó. Y de ahí, en este momento, cuando llegaron acá, comenzaron nuevamente a realizar desalojos, saqueos, explotación a todos esos grupos indígenas que se encontraban. Llegaron a Pasto, a Popayán, Timaná, Cali, Cartago, en fin. Y en el centro, pues podemos hablar que esa ruta del centro la cogieron desde Santa Marta, o sea, iniciaron desde Santa Marta y fueron hasta Santa Fe de Bogotá, y ahí llegaron diferentes guerreros a la sabana de Bogotá, comenzaron a fundar este territorio que hoy lo conocemos como el distrito capital, que es Bogotá. Bueno, ya esa sería la parte. Aquí tenemos las diferentes rutas. Entonces, explicando un poquito más. Bueno, tenemos que tener en cuenta sobre estas explicaciones, sobre todas esas exploraciones que realizaron. Todas esas exploraciones totalmente importantes que realizaron. Existieron diferentes rutas, como los conquistadores exploraron también, además de esas zonas del Caribe, además de esas rutas que exploraron el oriente, expediciones del oriente permitieron partir desde la ciudad de Venezuela y brindar en Santa Marta diferentes ámbitos y fundar diferentes poblados. Y aquí explotaron lo que fue las minas y el oro. También lo que fue la explotación del occidente, la exploración por la cordillera central, en fin, realizaron diferentes exploraciones por todo el territorio, oriente, occidente, cordillera central, costa caribe. Las exploraciones que se realizaron fueron o se organizaron en dos zonas, en la fluvial y en la terrestre. La fluvial era comandada por Pedro de Urbina, y quien navegaba por el río Magdalena hacia el sur y así conquistaba y así conocía. Y estaba la terrestre, liderada por Jiménez de Quesada, quien obviamente en forma terrestre iba a esos departamentos explotando y analizando cada una de estas ciudades. Bueno, algo muy importante fue que la exploración y conquista del territorio, los españoles crearon ciudades. La creación de ciudades surgió con un modelo, ¿era para qué? ¿Para qué surgió esto? Para que existiera un modelo de ordenamiento espacial en los primeros años de la colonia. Y estas ciudades y estos espacios fueron decretados por la corona española. Las ciudades, para ellos las ciudades eran más fácil administrar, podían sentirse más cómodos, en fin. Las instituciones administrativas que estaban en América. Recuerden que la administración de las colonias, la corona creó varias instituciones y varios órganos. En América estaba la Real Audiencia y los cabildos.
La Real Audiencia era el máximo órgano de justicia y los cabildos era la primera autoridad civil. Estaba la Real Audiencia de Santa Fe, que al finalizar las campañas que se llevaron a cabo durante las conquistas, las autoridades españolas instauraron un órgano de gobierno para disminuir los conflictos surgidos entre los encomenderos y proteger a la población indígena. Por eso crearon la Real Audiencia de Santa Fe el 12 de abril de 1550. Aquí en esta Real Audiencia existían las leyes ordinarias para proteger a los indígenas, llevar a cabo visitas judiciales y control de los gobernadores en su territorio, implementar políticas de expansión de población en el territorio, entre otros. De igual manera, también en el territorio colombiano existía, por ejemplo, en la Nueva Granada, como se llamó, existía la encomienda y la mita, que era para organizar la explotación de la mano de obra indígena. Recuerden que la encomienda consistía en entregar una comunidad de indígenas a un encomendero para que trabajara sus tierras. A cambio, el encomendero obligara a que estos aprendieran el español y profesaran la religión católica. La mita consistía en el trabajo obligado que los indígenas debían hacer en la construcción de obras públicas, agricultura y trabajar en las minas. La principal unidad agrícola era la hacienda. En ella se cultivaban productos traídos de Europa como el trigo, la cebada, la caña de azúcar, además de otros productos americanos como el maíz, cacao, tubérculos, especias, papas, yucas, nabos, entre otras. Señor, yo pensé que eran 2 rutas. No, son varias, no solamente estas que tenemos aquí, está la occidental, está la oriental, son varias rutas. Bueno, ahora yo les explico qué es lo que van a colocar en la actividad. La base fundamental del mestizaje, como sabemos, se llevó a cabo en el encuentro de estos continentes y sus respectivas etnias, blancos, indígenas, negros, Recuerden que aquí hubo una sociedad o una sociedad de casta, que los mestizos era el resultado de la unión entre blancos e indígenas. Mulatos o pardos, producto de la unión entre negros y españoles. Zambos, fruto de la unión entre indios y negros. Ahora sí, les explico la actividad 2 para que vayan a Classroom a realizarla.